Constitución y sistema implícito en Colombia. Cuarto Congreso Internacional de Derecho Constitucional sobre Justicia, Paz y Constitución. Presentación. Buenas tardes. Soy Melbaluz Calle Mesa, soy colombiana, doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza y profesora asociada de Teoría del Derecho de la misma universidad. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Libre por haber seleccionado mi ponencia en el concurso para la participación en el Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Objeto de la ponencia. Sobre guerra, paz y derecho versan las inquietudes que voy a comentar a continuación y se resumen en el título de mi ponencia, y que constituye una propuesta de interpretación de la historia constitucional colombiana desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria con ayuda de la teoría y la filosofía del derecho, la historia política y constitucional de Colombia y, por supuesto, con ayuda de la historia de nuestras guerras internas. Introducción. ¿Por qué centrarse en la idea de sistema jurídico? Porque no es solo que entre el derecho y la guerra hubieran existido relaciones, sino que nuestra comprensión del significado del derecho no estuvo desligada de los acontecimientos políticos ni de la violencia en el siglo pasado. Además, el debate sobre la naturaleza interna o externa del sistema jurídico ha impregnado la historia de la teoría y la práctica jurídicas del siglo XIX y siglo XX y, sin embargo, en Colombia no hay constancia de que se hubiese discutido sobre la naturaleza de nuestro sistema jurídico. Y por último, la perspectiva sistémica es actualmente el método vigente sobre el análisis de los fenómenos y la resolución de los problemas, y además se ha proyectado recientemente en los últimos años sobre los estudios jurídicos. Una perspectiva sistémica nos sirve para observar a la guerra y al derecho como un conjunto de factores interrelacionados que incluso se retroalimentan. Pensemos, por ejemplo, en la pluralidad de factores que han intervenido en nuestras luchas intestinas. Por ejemplo, el bipartidismo excluyente y belicista, la extremada desigualdad asociada a la excesiva concentración de la propiedad agraria, el abuso del estado de excepción junto a la concepción castrense del orden público y a la inmunidad de los gobernantes y de sus acciones ilícitas, todo ello sumado a los grupos guerrilleros y, más recientemente, al narcotráfico y al terrorismo. Bien, ante una multiplicidad de factores como estos, es preciso profundizar en ellos y en sus interrelaciones para ir transformándolos e ir avanzando en la conquista de la paz. Significado de sistema jurídico. Debate sobre su naturaleza interna o externa. Recordemos que la idea de sistema se refiere a una totalidad ordenada o conjunto de elementos que, organizados entre sí, contribuyen al logro de un objeto. Entre los filósofos del derecho hay acuerdo en considerar que las normas no están aisladas, sino que constituyen un ordenamiento, es decir, que entre ellas existe interconexión e interdependencia. Hasta aquí no hay discusión, pero sí que hay discusión sobre su naturaleza interna o externa, que se puede sintetizar en dos formas de concebir el derecho: como un sistema externo en el cual el orden es el punto de llegada del jurista, quien contribuye en su construcción, en su elaboración, y para ello se vale de modelos sistemáticos de disciplinas no jurídicas, como puede ser la matemática o la física, la historia, la sociología o la ciencia política.
Y la otra forma de entender el derecho es como un sistema interno, que es todo lo contrario. El orden es el punto de partida del jurista, quien no contribuye en su elaboración. De esta manera, el sistema corresponde a un orden formal inmanente a todo conjunto de normas jurídicas que conforman un ordenamiento jurídico y que funcionan con base en un principio fundamental que es inherente y esencial al derecho positivo. Bien, esta distinción ha sido el producto de una evolución histórica. En el siglo XVIII, los filósofos racionalistas, por ejemplo Leibniz, consideraban al derecho natural y a su imagen el derecho positivo como una estructura lógica que podía ser analizada y estudiada con base en los mismos principios de las matemáticas o de la física. Luego, con la escuela histórica fundada por Savigny, la naturaleza del derecho pasa a ser de una sistematicidad intrínseca, es decir, una entidad abstracta, formal y profunda que sin embargo radicaba en el espíritu del pueblo, en el Volksgeist. Con todo, por tanto, en la escuela histórica el derecho era un rasgo peculiar de quienes conformaban la misma nación o etnia. Sin embargo, con Puchta, el discípulo más brillante de la escuela histórica, deviene en la conocida como la jurisprudencia o genealogía de conceptos, responsable de la idea de la pirámide de conceptos construido según las reglas de la lógica formal y que abrió paso al formalismo posterior. Finalmente, ya con el positivismo jurídico decimonónico en su vertiente más formalista y dogmática, el derecho pasó a ser considerado como un sistema cerrado y autónomo respecto de la sociedad. Críticas al sistema interno. Bien, aquella comprensión del derecho suscitó severas críticas desde sus inicios. Dentro de las más destacadas tenemos la de Rudolf von Jhering, para quien en su segunda etapa la ciencia jurídica consistía en una labor teórica y práctica de análisis, clasificación y comparación de los institutos jurídicos basados en modelos de sistematicidad de disciplinas no jurídicas, es decir, de sistematicidad externa. Esta línea fue la que siguieron posteriormente las teorías conocidas como institucionalistas y la sociología del derecho, que aplican modelos de análisis basados en la experiencia social para su comprensión del derecho. Últimas tendencias del sistema. En los últimos años, estas tendencias extrínsecas se han visto reforzadas por la proyección a los estudios jurídicos de la conocida como teoría general de los sistemas y los modelos de la cibernética. Con base en ellos, el derecho se entiende como un sistema abierto y dinámico, receptivo a las demandas sociales a través de un proceso de entrada o inputs y que responde con medidas normativas mediante un proceso de salida o outputs. Estos procesos se retroalimentan entre sí y permiten que el propio sistema vaya corrigiendo su funcionamiento. En esta línea hay que mencionar necesariamente al autor alemán Niklas Luhmann, al sociólogo, quien ha apostado decididamente por una perspectiva sistémica para que se haga el énfasis necesario en el papel determinante de los subsistemas económico, jurídico y político en la construcción del sistema social. Este filósofo, este sociólogo, hay que tenerlo en cuenta pese a que se tengan con él diferencias de opiniones, sobre todo en materia de derechos fundamentales y de su naturaleza.